Hemos empezado fuerte la semana, ha habido revuelo porque Antonio Maestre aseguró el martes en este programa que la persecución que ha sufrido él, y todo hay que decirlo, ningún otro periodista, por colaborar con Ferreras después de la publicación de los audios de Villarejo, se debe a los intereses de Jaume Rouras, el empresario detrás del Diario Público, y a quienes colaboran con él desde ese medio, a buen entendedor, pocas palabras bastan, para desacreditar a Maestre por ser crítico con Podemos y de paso perjudicar a La Marea, el medio del que Maestre era subdirector, para hacerse con sus lectores rebotados. Desde Público se ha hecho, y se ha hecho de una manera intencional. Y cuando tienes esta información, quiero decir, hay mucha gente que ha tenido información... ¿Desde Público como medio o alguien que forma parte del Diario Público? Desde Público, Jaume Rouras y quienes participan en sus intereses empresariales. Luego ya cada uno participará en la mayor medida que quiera. Como mencionó a Público y no solo a su propietario, hemos querido llamar a su directora, Virginia Pérez Alonso, invitada habitual de Carne Cruda, para que pueda responder en estos micrófonos como ha hecho en un artículo en su diario. Virginia, gracias por atendernos, como siempre. Nada, un placer, gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar. ¿Qué tienes que decir a esto que hemos escuchado? Pues lo que tengo que decir, la verdad es que lo dije ayer en el artículo que escribí, ¿no? Yo no quiero entrar en batallas que además son estériles, que son personales. Las acusaciones que hizo Antonio Maestre son hacia el medio que dirijo, curiosamente sin hacer ningún tipo de referencia a mí, que soy su directora, ¿no? Siempre intentando hacer de Público un ente, no sé, maligno o algo similar, ¿no? Y bueno, me parece que son totalmente infundadas. Sí que es cierto que Pablo Iglesias, a quien él no menciona, pero ya lo voy a mencionar yo, desde el podcast La Base, que está alojado en Público, en alguna ocasión ha hecho referencia a Antonio Maestre, como se hace en tantísimos espacios, en tantísimas columnas de opinión y en tantísimos otros sitios, sin que nadie automáticamente saque la conclusión de que es que hay una campaña organizada por parte de un medio para robarle suscriptores a otros medios, ¿no? Esto es como si yo pensara ahora que Antonio Maestre, por escribir en el diario, por ejemplo, lo que está intentando es captar suscriptores de Público a base de desacreditarnos. O sea, es tan absurdo como eso, ¿no? Pero bueno, yo lo que escribí ayer en el artículo creo que es lo que tiene que quedar. Me parece una lástima que en el momento en el que estamos haya medios y periodistas de izquierdas intentando abrirse en canal. Nosotros en Público estamos a lo que estamos. Público es un medio, es un diario digital en el que trabajan 50 personas todos los días con el afán de hacer el mejor periodismo posible. Creo que lo demostramos a cada minuto. Y en eso es en lo que estamos y lo que ocupa todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas. Y no quiero perder ni un minuto más de este tiempo con este asunto que me parece que no lleva a ningún lado y que lo único que hace es encender unos ánimos que yo no tengo ningún ánimo de encender. Yo incluso a Antonio Maestre le he tenido hasta una cierta admiración profesional. Y me parece todo bastante lamentable, ¿no? Por lo tanto, yo remitiría ese artículo que escribí ayer, que se titulaba El ruido y las nueces. Me quedaría con las nueces y aparcaría el ruido. Pues remitimos a ese artículo. Nosotras tampoco queremos ahondar más en la polémica y en ese ruido. Virginia, como siempre, muchas gracias. A vosotros, un placer. Queríamos dejar claro nuestro respeto tanto a la libre opinión y el trabajo de Maestre como al trabajo y derecho a la réplica de los periodistas de Público. Gracias por confiar en esta República Independiente de la Radio. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ha vuelto el Pedro Sánchez más de izquierdas, porque Sánchez hay tantos como Bolis Vic, según convenga. Pertenece a esa generación de políticos veleta, como Casado y Rivera, que se mueven con el aire de las encuestas. Por fin se ha dado cuenta del retroceso constante en los sondeos y ha dado un volantazo a siniestra para intentar recuperar votantes, como venimos demandándole más de uno, como hizo él mismo cuando cogió el coche y recorrió España para recobrar la Secretaría General de su partido.
Ha vuelto el Sánchez que iba a las televisiones a denunciar las presiones del IBEX y los grupos mediáticos para que no pactara con Podemos. El Sánchez del Peugeot. Este martes entró con el coche en el Senado pisando rueda y le pasó por encima a Feijóo. Lo atropelló con el discurso más social de los últimos años, prometiendo todas las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos frente a la cascada de crisis. Hasta se distanció de las eléctricas cuando acusó al líder de la oposición de ser el candidato de las grandes corporaciones de la energía. Desde el cambio de gabinete, Sánchez ha tomado un camino a la izquierda para intentar volver a la carrera y les ha dicho a los suyos que se suban al carro y aceleren, que empiecen a hacer políticas más progresistas y salgan a venderlas. Los socialistas han cogido el coche y van en busca del votante perdido. Las ayudas al transporte y los viajeros, el control de los beneficios caídos del cielo, el tope al gas, la excepción ibérica, el decreto energético son un volantazo para salirse de la cuesta abajo sin frenos en la que iba el gobierno. Bienvenido sea, aunque el giro es más retórico que práctico, más tímido que ambicioso. Los socialistas no se atreven a meterle mano al mercado energético, ni inmobiliario, ni a la reforma fiscal, como les viene exigiendo Unidas Podemos desde el principio de la legislatura. No hay bemoles para nacionalizar la energía o intervenir el precio de la vivienda o subirles los impuestos a los ricos. El PSOE, ya sabéis, siempre ha sido de conducir con una rueda a cada lado de la línea. Tampoco nos flipemos. Y Feijóo sigue subido a la burra, a la de Casado, una burra que no se mueve, solo rebuzna. El heraldo de la moderación ha resultado ser una versión menos histriónica de su predecesor, pero igualmente destructivo e improductivo. No propone, solo sabe decir que no, no a todo. Ha llegado a criticar medidas que él mismo había defendido y a demandar otras que él había suprimido en Galicia. Pero si hasta se opuso al debate en el Senado que él mismo había pedido. El martes mostró que no tiene más proyecto ni recurso que ofender y hacerse el ofendido. Compara a Sánchez con un dictador de una novela de García Márquez que probablemente no ha leído y se indigna porque el presidente le llama candidato de las eléctricas. Hay políticos útiles y políticos utilitarios. Los segundos se pueden convertir en lo primero cuando los intereses propios se alinean con los colectivos. Es el caso de Sánchez. Sabe que necesita coger el coche y cruzar al carril izquierdo para recuperar la confianza de los votantes. Eso derivará en políticas progresistas que irán en beneficio de la mayoría. Pero tendría que virar mucho más y mucho más rápido si quiere recuperar el terreno perdido en la legislatura con más baches y accidentes de la democracia. No basta con coger el coche para ir a dar discursos. La gente tiene que sentir que va dentro de ese coche, escapando de la que está cayendo. A la izquierda giró Chile en 2019 con las revueltas a las que puso música nuestra admirada Ana Tijoux, que hoy va a estar en este especial sobre Chile, un país que no ha girado tanto a la izquierda como para aprobar este pasado domingo la nueva Constitución. Violeta Muñoz, Violeta Estar en Twitter. Crudos días. Crudos días, Javier. ¿Tú has visto este vídeo? Hoy día a todos los chilenos y chilenas les digo que estamos construyendo un país lo había visto. Y qué fantasía de vídeo, Violeta. Es una fantasía. Se ve al presidente chileno Gabriel Boric con su atril, su discurso solemne totalmente, y ahí aparece un pequeñajo vestido de Superman, que además que la capa es buenísima, flotando una capa de Superman. Sí, lleva una máscara. Y como un gorrito, porque hacía frío, en un triciclo dando vueltas a su alrededor, como si nada. Es cómico y al mismo tiempo extrañamente poético. Sí, porque ese chiquillo demuestra que Chile tiene futuro. Sí, aunque algunos creen que esa ruptura de la seriedad del vídeo es síntoma de la falta de seriedad de la nueva política chilena. Pues de todo eso hablamos hoy, de un país que sigue luchando por despojarse del neoliberalismo más voraz, que solo siembra desigualdad. Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. No quedó satisfecho con la propuesta de Constitución y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. No pudo ser, al menos esta vez. Apenas unos meses después de que más de 4,5 millones de votantes abrieran el Palacio de la Moneda al izquierdista Gabriel Boric, convirtiéndole en el presidente con más apoyo de la historia de Chile, el rechazo ha tumbado la nueva Constitución del país, necesaria para impulsar los cambios que chilenos y chilenas
llevan años reclamando en las calles. Sí, el pasado domingo 4 de septiembre se celebró el plebiscito constitucional en Chile y la derrota fue inapelable. Casi el 62% de los más de 13 millones de personas que se acercaron a la urna rechazaron el texto elaborado por una convención democrática y paritaria. Era un texto que pretendía enterrar definitivamente la Constitución de 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que aunque reformada sigue vigente. Carne Cruda no quiso perderse esa cita histórica y nuestro compañero Ray Sánchez se acercó a las mesas de votación que la embajada chilena dispuso en Madrid para los expatriados que viven en España. Ray Sánchez, compañero, crudos días. Crudos días. Crudos días. Mesas de votación que se instalaron en el patio de un colegio donde el domingo había bullicio de recreo. Allí estaban, aunque no podían votar, los estudiantes Sebastián y Mariela, recién aterrizados en España. No, esto no era una opción, ya que no podemos votar, venimos a ver. Sí, a mí me hace un poco de ruido esto porque siento un poco de incertidumbre si es que gana el rechazo, ya que... Porque ellos son del apruebo. La Constitución nueva lo que permite es repartir mejor la torta. Hasta ahora la tienen unos súper pocos. Como lo son Javiera y Camila. Hay un modelo neoliberal que se impuso en dictadura, que se impuso a través de la Constitución anterior. La nueva Constitución sí contempla lo que es la gente, los animales, las mujeres, los niños, porque las mujeres tampoco están en la antigua Constitución. Y del apruebo es Gonzalo, que está de vacaciones en Madrid visitando a su hija. Tampoco puede votar, pero le arrastra la curiosidad. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de que se dé vuelta la cosa y que podamos generar el agua, generar la educación, todo sea más accesible, digamos. Porque en Chile incluso el agua está privatizada. Misael viene a Madrid a votar desde Salamanca. Obviamente es un momento histórico y no se puede dejar pasar, más allá de si es apruebo o rechazo. Y Bárbara se ha hecho más de 600 kilómetros desde Cádiz hasta la capital, movida por un anhelo. El anhelo de cambiar la historia de Chile, de recuperar mucho tiempo en que se ha devastado los recursos naturales del país. Todos ellos se quedaron a presenciar el escrutinio de las mesas, que para mi sorpresa se realiza ante los asistentes cantando cada una de las papeletas que se celebran pues como un gol. Como un bingo. En Madrid la hinchada del apruebo era mayoritaria y se nota hasta en las mesas. Ojo a la diferencia de tono de esta presidenta cuando canta un rechazo. ¡Rechazo! Al ímpetu que le pone a una papeleta del apruebo. Se llama Ketu y admite que no se lo podía aguantar. Me salía solo, natural. Era el instinto cívico. Y diréis, ¿no había nadie a favor del rechazo? Los había, pero silentes, salvo Francisco, que aprovechó su extraordinaria capacidad pulmonar para contrarrestar las celebraciones del apruebo. Me dijo que ha venido a Madrid a montar una empresita de informática. Madrid me pareció un rumbo súper atractivo. Creo que tienen un imán en este minuto acá. Ayuso nos atrapa, nos trae, nos invita. Y sus argumentos contra la Constitución chilena bien podrían ser de la presidenta regional del Partido Popular. No quiero el Estado metido en mi bolsillo todo el día, ni viendo a mis hijos, ni diciéndome qué como. Finalmente, el apruebo se impuso en casi todas las mesas de Madrid. Salvo en una, la última en terminar un recuento que fue agónico y en la que el rechazo acabó remontando. Un augurio de lo que acabaría pasando horas más tarde en Chile. Gran trabajo, como siempre, en la calle, Ray Sánchez, y un buen reflejo, esta última mesa, de lo que pasó en Chile, tristemente. Gracias. Escuchamos a una de las grandes voces de Chile cantando Rebelión de Octubre, su homenaje al estudiante, a la trabajadora, a la madre, al mapuche, a tantas y tantos que se levantaron en octubre de 2019 para cambiar el rumbo del país andino. La gran Ana Tijoux, que se ha convertido, como escucharéis, en reportera para Carne Cruda en este referéndum. Ana, crudos días. Crudas mañanas. Crudas mañanas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, te Muy encuentras bien. en la Barcelona, que ahora es tu casa, pero recién regresada de Chile, donde estuviste hasta el domingo del plebiscito y has traído en la maleta todas las emociones que se han vivido allá en los últimos días. ¿Cuál es tu emoción tras el resultado del domingo? O sea, a ver, es un momento muy, yo creo que para muchos de nosotros y nosotras como de mucha tristeza, diría yo, de dolor. Creo que se mezclan muchas cosas que tienen que ver con porque me cuestioné mucho qué me daba pena, ¿no? Como que esta emoción, ¿por qué tanta pena? Y creo que da pena la impunidad, como esta impunidad permanente, como que está, uno no tiene pena solamente por el plebiscito, va más allá del plebiscito entendiendo el tema de las urnas, ¿no?
Y pues nada, como que eso en términos emocionales, en términos políticos, fue muy bonito porque recibí mensajes de mis padres, de otra generación, ¿no? La generación que vivió la dictadura en primera persona. Y los viejos como que decían me decían, Ana María, o sea, esta pelea va a ser larga, hay que seguir, no podemos dejarnos derrotarnos, esto es en las urnas y fuera de las urnas, y eso me dio fuerza, de forma más o menos automática. Así que, como la Cenicienta, hasta el lunes a las 12 de la noche tenía pena. Después, el día martes, me obligué a tirar para arriba. Pues para arriba vamos a tirar todo este programa con otras voces. Violeta. Alguien que también sabe que la lucha es larga. Nos acompaña Marcos Roitman, sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que reside desde el 74, cuando escapó de la dictadura de Pinochet. Bienvenido de nuevo a Carne Cruda, Crudos Días. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué el mismo Chile, que hace tan solo unos meses votó mayoritariamente a un presidente izquierdista como Boric, ha tumbado un proyecto de constitución en sintonía con ese cambio? Bueno, yo creo que hay dos elementos diferenciadores. Primero, el primer momento es que no es un presidente izquierdista, es decir, es una situación diferente ante una crisis política tanto de los partidos, en términos de los partidos más representativos en un momento, que fueron la convergencia, la convergencia, lo que fueron de alguna manera más la derecha, es decir, las dos plataformas, y hubo un descrédito. Ese descrédito tiene un punto de inflexión que es el 18 de octubre del 19, que ya lo ha planteado mi contertulia en términos de lo que significó la revuelta popular, la rebelión popular, el estallido social. A partir de ahí la situación chilena cambia y lo que se genera es un malestar que en otra ocasión lo habíamos hablado, no son 30 pesos, que era lo que son 30 años. Había un malestar general contra ese orden social y eso se vinculó fundamentalmente al mantenimiento de una constitución. O sea, se hizo vinculado a una constitución. Yo diría que ese es el punto de reflexión, que después, si cabe mencionar, no es la Constitución del 80, es la Constitución de 2005, cuya firma es de Ricardo Lagos y Bachelet. Es decir, que también ahí hay toda una articulación que sería bueno destacar. Ana Tijoux, además de cantar, rimar, escribir y agitar conciencias, se ha revelado como una fantástica reportera, ya os lo decía. Ha sido la corresponsal de esta república independiente en Chile, desde donde nos ha traído las voces de la cultura y el activismo que anhelan y trabajan por el cambio. Yo creo que la principal relevancia que tiene esta propuesta de nueva constitución es que nace en democracia. En un proceso, al menos de lo que yo he vivido, es lo más democrático que ha habido en Chile. Primero nos preguntaron si queríamos una nueva constitución, nosotros dijimos sí. Después nos preguntaron, ¿y quién quería que la escriba? ¿Los políticos o personas comunes? Nosotros dijimos personas. Después tuvimos que elegir a esas personas. Ana, este es Gustavo Gatica. ¿Quién es? ¿Por qué es importante? Gustavo Gatica, bueno, es un joven, creo que Gustavo ya tiene 23, 24 años y fue de los jóvenes que perdió totalmente la vista, quedó ciego durante una protesta debido a un disparo de un policía y perdió totalmente la vista. Entonces Gustavo ha sido muy interesante porque evidentemente por lo que le ha pasado se ha transformado en un ente político muy interesante porque él siempre tiene una humildad que es bastante conmovedora. Cuando él siempre habla de nosotros, desde el colectivo. Y claro, nos encontramos en la actividad, antes del escenario, el día que era el cierre de la campaña del apruebo. Y claro, ahí me pareció importante como escuchar un poco lo que tenía que decir de la vivencia de él. Y justamente porque él se ha convertido en un emblema también, aunque me carga la palabra emblema, porque es muy iconográfico, ¿no? Pero sí se ha transformado, yo creo, como en un sujeto político extremadamente interesante desde otro lugar y de otra generación también. En ese cierre de campaña él terminó diciendo: apruebo por todos los ojos que perdimos. Emociona oír esa esperanza en alguien que perdió tanto en el estallido, pero que sigue peleando en la calle, como nos cuenta Ana, y emociona escuchar que subraye la importancia de ese juntarse para pensar en el país que se quiere. Marcos, ¿por qué esa Constitución que se ha hecho juntando a gente del pueblo no es aprobada por todo el pueblo? Bueno, primero hay un detalle que hay que decir. Se trata de un borrador de una convención constitucional que no de una asamblea constituyente. Sí, ese es el primer elemento que hay que señalar. Por lo tanto, a partir de ahí no se trataba de aprobar o rechazar
porque habían otras opciones, voto nulo, voto blanco, abstención, pero todo se canalizó ahí. Por lo tanto, hay que señalar que no estábamos en presencia de una asamblea constituyente que tenía el derecho, la obligación de ese poder constituyente de elaborar una constitución. Y aparte de eso hubo otras elecciones donde el Congreso Pleno iba a tener la posibilidad de reformar, transformar y articularlo. Bueno, pero aparte de estas precisiones técnicas, claro, que son importantes, pero yo quiero ir porque una constitución o un borrador de constitución que nace del pueblo no es aprobada por el pueblo. Bueno, primero porque ahí hubo un trasvase. Por eso quería ser muy preciso, porque no es el dato, ya sé que tenemos poco tiempo, pero el criterio es, diríamos, relativamente claro en ese sentido. El Congreso iba después a reformar o transformar esa propuesta. Lo que hubo es que hubo un acuerdo donde la Convención Constitucional perdió la capacidad para elaborar democráticamente, más allá de las elecciones, más allá de lo que fue la presentación. Sí, pero bueno, quiero decir, yo me interesa por qué... El malestar. A ver, primero, malestar. Y segundo, que esa Constitución, si vemos en términos de los perceptibles, fue rechazada por la misma población que curiosamente dijo no en el 88. Es decir, que no estamos hablando de una contraposición derecha-izquierda, sino de una contradicción fundamental de una sociedad donde evidentemente no estábamos hablando de aprobar una constitución, sino de un borrador. Quiero señalar esto porque es importante en términos políticos. El criterio es, no estamos ante una asamblea constituyente. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos en España y con esto acabo. Sí. Es como si en el año 77 nosotros convocamos a unas cortes constituyentes, ¿no? Y de paso no disolvemos las cortes franquistas. Y después le decimos a las cortes franquistas que lo que haga sea... Se puede modificar. Claro, entonces tú dices, el pueblo chileno dice, oiga, no me engañen. Es decir, el problema no es ese. Y en tu opinión, Ana, ¿por qué se ha rechazado? Yo creo que porque... no sé, yo puedo teorizar mucho, hablo solamente de sensaciones porque yo no soy ni cientista política ni socióloga, pero tomando la temperatura de lo que veo y siento, creo que hay que entender que las dictaduras no solamente dejan las secuelas de detenidos desaparecidos, fusilados, torturados, exiliados, etcétera, sino que la dictadura también se instala en la televisión, se instala en la cultura, o en la cultura, entre comillas, se instala durante años en la cabeza de la gente. Eso es por una parte. O sea, Chile por años ha tenido una tele basura, y eso hay que decirlo también. Creo que también hay una responsabilidad respecto a lo que se ha consumido. Y también creo que el malestar del pueblo proletario, diríamos, que, digámoslo, creo que hay mucha gente que es parte de esta escritura o que ha sido parte de esta constituyente que no le habla a la gente, no tiene el lenguaje, no sé, la gente no se siente cercana a esa manera de expresarse. Y he visto hartos comentarios bastante duros diciendo como que la gente fuera tonta, y no, yo creo que la gente no es tan tonta en absoluto, sino que las prioridades del pueblo pobre es otra en este minuto, ¿no? Se sigue viendo la diferencia de clases. Pero totalmente, yo creo que eso es como el tema de la desigualdad en Chile es lo que más está instalado, o sea, como y que creo que quizás también creo en la autocrítica también de la izquierda es que están todas divididas, todas peleadas, bueno, en el mundo, ¿no? Y no encontrar un punto común, y yo creo que claro, el tema de la pandemia instala también el tema del hambre también, ¿no? Y de las prioridades también de justamente de este pueblo más proleta, más pobre, en la cual las necesidades son otras, y se suma también toda la campaña del terror, de la desinformación, los fake news. Yo creo que es como una olla a presión de muchos factores, y lo que o sea, te lo dije el otro día en mi casa, o sea, ¿en qué minuto pensábamos que los grandes empresarios de este país lo iban a dejar hacer esto? Pero obvio, por eso tuvimos esa discusión enseguida en mi casa, o sea, muchos decíamos vamos a ganar rechazo, porque yo creo que cuando digo la oligarquía, digo las grandes corporativas chilenas y las corporativas mundiales, digamos, y los intereses económicos en Chile, ¿cuándo iban a permitir que esto pasara? O sea, esto iba a poner en jaque los bolsillos de la gente. Entonces, claro, vernos marchar o ver todo el tema de las artes en la calle, que claro, a uno le emociona desde ese lugar, ¿no? Pero esta gente que tiene el dinero, esta gente que tiene, y aparte, extremadamente mucho poder, iban a hacer todo para frenar este proceso, y de todas las maneras.
con todas las críticas que uno podamos tener como en términos políticos. Entonces yo creo que es como, son muchas cosas entrecruzadas y también de un gobierno que dice algo, después dice otra cosa. Titubeante, no sí. La iremos analizando todas esas causas que se cruzan. La realidad es que no se aprobó esta Constitución, pero aún así el mero hecho de abrir un proceso constituyente ya se considera una victoria. Representa una victoria que se consiguió en las calles. Creo que tenemos que tener claro que sin la revuelta social no hay una conversación siquiera de una nueva Constitución. El gobierno no tenía otra más que ceder algo, y lo que cedieron fue un voto que salió victorioso, que era un voto por una nueva Constitución. Y creo que es el inicio de algo importante. Escuchamos a Rodrigo Stark, con quien cantas en este Y va a caer. Imagino que se convertiría en uno de los himnos del estallido. ¿Lo escuchamos? Más tarde, más temprano que tarde, acabará cayendo este sistema impuesto por la violencia de la dictadura. Es dejar atrás la oscuridad de la Constitución de Pinochet, de Guzmán, de los Chicago Boys. Es la consideración por el otro, es la consideración por nuestro pueblo plural, es la consideración por los derechos humanos, por una cultura de los derechos humanos, por sobre la de la muerte y la enajenación de las personas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás. La nueva Constitución quería decir adiós al legado de la dictadura y los Chicago Boys, como cuenta Ismael Odo, al que acabamos de escuchar. Así se llamó en los 70 a un grupo de economistas chilenos, la mayoría formados en la Escuela de Chicago, defensora del libre mercado. Ocuparon un puesto importante en diversos gobiernos y regímenes totalitarios de América del Sur, y muchos siguen ejerciendo cargos públicos o privados. Ismael, al que escuchábamos, es hijo del músico Willy Odo, difunto ex integrante de la mítica banda chilena Quilapayún, a la que estamos escuchando. Desde 2002, Ismael fue invitado a ocupar el lugar de su padre en esta banda, que llegó a ser nombrada embajadora cultural por el gobierno de Salvador Allende. Y saludamos también a María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos, que acaba de regresar de Chile, donde ha presenciado este proceso constituyente y nos escucha desde Bruselas, su lugar de trabajo. María Eugenia, querida amiga, crudos días. Muy buenas, me he incorporado un poquito tarde porque tenía trabajo en comisión, pero aquí estoy y he escuchado buena parte de lo que se ha dicho. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotras. ¿Por qué ha sido tan importante este proceso constituyente, aunque no haya tenido éxito finalmente? Bueno, este proceso constituyente ha sido un paso gigantesco. Haya salido o no adelante, o salga o no adelante finalmente parte o toda de este texto, todo este texto, ha sido un paso gigantesco. Bueno, calificaba al Estado de Chile como un Estado social y democrático de derecho, que para nosotros ya es una fórmula interiorizada, pero que esa parte social sigue siendo criticada y sigue siendo cuestionada por buena parte de la sociedad chilena y sobre todo por las élites, ¿no? A pesar de que la conquista del Estado social es como de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, hablaba de Estado plurinacional. Esto ha sido una de las cosas, ya se ha dicho mucho, que más se ha criticado, porque hacía un reconocimiento a la trascendencia política de ciertas identidades de los pueblos originarios, por ejemplo, los mapuches. Ser plurinacional un Estado es algo más que ser multicultural, ¿no? Entre otras cosas, esto daba lugar a otra cuestión que se ha criticado mucho, que era la de abrir el espacio pues, a los sistemas judiciales, digamos, de los pueblos originarios, o a la visión jurídica de los pueblos originarios, algo que ya sucede en Colombia sin que se haya caído el mundo. O sea, el pluralismo político y jurídico existe en muchos países y ha sido analizado además en la academia desde hace décadas y no ha ocasionado ningún cataclismo, ¿no? Pero en Chile esto pues ha sido abiertamente rechazado. Además, decía que el Estado era ecológico e incorporaba toda la filosofía del buen vivir, que también habían incorporado otras constituciones como la boliviana o la ecuatoriana, y había cientos de artículos relativos al ecosistema, a la lucha contra el cambio climático. Se planteaba el derecho al agua, por ejemplo, como un derecho humano, que es una conquista muy reciente en el ámbito internacional. Y finalmente, tengo que decir, es la constitución más feminista del mundo.
planteaba la paridad como algo absolutamente esencial en todos los órganos del Estado, el derecho a una vida libre de violencias, algo que reconocía también alguna otra constitución en América Latina, el derecho a los cuidados como derecho, no solo como servicio, algo que es importante porque así la persona cuidada es un paciente o un ciudadano, pero no un cliente. Creo que esto es importante. Y los derechos sexuales y reproductivos. Planteaba además todos estos derechos también para las disidencias sexuales y de género, algo que también, como sucede en toda Europa, pues ha generado ruido. La brecha salarial, por ejemplo, se planteaba también para ser erradicada. Una cosa que se ha conseguido en España con un decreto hace un año y que en la Unión Europea se está trabajando todavía, una brecha salarial de género que en la Unión Europea es del 14%, ¿no? Planteaba los derechos sociales, más de 100 artículos sobre derechos sociales y recordemos que en España, por ejemplo, los derechos sociales tienen un papel completamente secundario, gracias al artículo 53 de la Constitución, están totalmente sometidos a los derechos civiles. Aquí los derechos sociales tienen un papel protagonista y esencial. Y termino, planteaba algunas reformas orgánicas importantísimas. Por ejemplo, acabar con el Senado tal como está hoy concebido en Chile, que básicamente se parece mucho al Senado nuestro, que son pues un cementerio de elefantes con personas que tienen sobre todo privilegios. Tened presente que en Chile un senador es elegido por 8 años y puede ser elegido 3 veces. Esto es, puede estar 24 años en su punto de engorde sin que se le mueva una ceja. Ahora simplemente lo que se pretendía es que el Senado se convirtiera en una cámara, digamos, regional, que es lo que deben ser todos los senados. Hasta donde sé, solo 6 senadores apoyaban esta reforma. Bueno, con esta primera respuesta prácticamente has contestado a todas las preguntas que iba a plantearte. Es que como me incorporo tarde, pues sí. Es que lo que tenía que contar todo. Buen resumen. Hablabas de las mujeres, vamos a escuchar a otra de las voces femeninas de la música chilena que nos ha traído Ana desde allí, explicando qué significa para ello el proceso constituyente. Su nombre es Francisca Valenzuela. ¿Qué significa para mí que salga una nueva constitución? Significa que primero que nada se piensa en un Chile nuevo, se piensa en un Chile del futuro, se construye en colectivo una nueva nación, una nueva oportunidad. Creo que es tomar el dolor, el daño, la memoria del pasado, pero mirando hacia el futuro, un futuro nuevo y distinto. Además significa no elegir el miedo, que creo que es muy importante, y una nueva oportunidad. Cae la noche y yo puedo ver cómo aparecen los tanques. No somos libres y ahora puedo ver que nunca lo fuimos y las cadenas las quiero romper. Son tantas mentiras, pero abajo brilla la verdad. Qué buena música hay en Chile, hay que decirlo. Despierto se llama este tema de Francisca, inspirado como tantas otras canciones en ese estallido social de 2019 que empujó hacia este proceso constituyente. Encerrada, no lo acepto. ¿Qué es esto de andar disparando nuestros cuerpos? Y el sueño del cual yo al fin me despierto. Marcos, tras el plebiscito, has publicado una reflexión en el periódico mexicano La Jornada con un título elocuente: La nueva constitución chilena, entre todos la mataron y ella sola se murió. En ese texto afirma, entre otras muchas cosas, que el multitudinario apoyo a Boric tuvo algo de prestado por miedo a su contrincante, el ultraderechista José Antonio Kast, y que muchos de aquellos votantes que fueron prestados son los que ahora han tumbado la Constitución. ¿A qué te refería y cómo se articulan esos bandos, si podemos decir? Es que yo creo que no todo es blanco y negro, simplemente claro, en ese sentido. Para eso te traemos, para los matices. Y en ese sentido, claro, a veces se presenta el apruebo y el rechazo como un elemento de un Chile nuevo. No, ahí hubo un acuerdo. El 15 de noviembre se rompió lo que era el movimiento del 18 de octubre del 19. Hubo un acuerdo, incluso el propio Boric, en contra de su partido, firmó el acuerdo que se llamaba Por la Paz y la Nueva Constitución. Bien, ese es el punto de referencia, ya no es el 18 de octubre, es decir, se desmovilizó, etcétera, etcétera, lo cual implica otra cosa. Uno tendría que ver a los datos, ¿no? Es decir, todo lo que estamos hablando de los derechos de la mujer, los derechos del pueblo mapuche, resulta que donde más se ha obtenido un rechazo es en las mujeres y en el pueblo mapuche.
Entonces hay una esquizofrenia entre un discurso, ¿no?, de la diversidad, que solamente aplica a determinados sectores sociales, pero el concepto del bien común, de un Chile en el cual eso tiene que incorporarse, desaparece. El problema del Estado social y democrático de derecho, que se plantea, que está ahí, es un problema que la derecha chilena y lo que se llama en Chile las dos derechas, es decir, la concertación como el elemento clave de la transición, acordaron, y de hecho está en el documento que sacó al día siguiente todos los partidos del apruebo, que lo que está claro entre la derecha y los demás partidos del apruebo es que pasamos del Estado subsidiario al Estado social y democrático de derechos. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema. El resto es simplemente que no hay una coherencia entre lo que se presentaba y lo que el pueblo demandaba. El pueblo demanda problemas reales, efectivos, del interés general y del bien común. Los elementos de la diversidad tienen que estar contenidos, porque una constitución es un conjunto de principios y reglas para funcionar, pero el problema está en que seguía privatizada el agua, aunque habían derechos posteriores, se permitía a las transnacionales entrar fundamentalmente al litio y a todas las riquezas nacionales, que si tenemos una eurodiputada, sabemos que la Unión Europea fue a Chile para garantizar que se mantenían los acuerdos de explotación de la riqueza chilena, que además lo articuló con Boric, es decir, que eso hay que decirlo también. Es decir, que no es tan avanzada como... Pero ¿de qué estamos? Lo cual no significa que no hayan derechos que tienen que ser reconocidos, pero decir que esa es una constitución avanzada cuando lo que es una reforma, pero si lo ha dicho la eurodiputada, es decir, la constitución española, ¿no?, que tenemos... Anguita lo decía en su momento, con que se cumpla suficiente. En Chile se decía lo mismo, el problema es que no habían fondos, porque lo que se hacía era seguir privatizando y entregando a las transnacionales todas las riquezas naturales. Entonces, al final, el problema era el siguiente, y con eso culmino. Si no tienes fondos para articular la educación, no tienes fondos para articular la sanidad, esos derechos se quedan sin ejercicio. Y eso el pueblo chileno lo sabe. Entonces no es un problema que votó la derecha, que el pueblo chileno es tonto, que son idiotas, que no, porque en todas las zonas donde supuestamente debería de haber un aprobado general, porque se suponía que eran los derechos de género, los derechos de los pueblos originarios, el derecho de las aguas, en todo mayoritariamente salió que no. Y voy a decir este último dato. Entre las mujeres de 18 y 34 años, el voto negativo fue espectacular, más del 60%, y ya no digo entre las de 34 a 65. Entonces las mujeres no son idiotas, es decir, no es lo mismo una mujer que no tiene ningún tipo de problema, la trabajadora en Chile, si ustedes han estado en Chile, conocen Chile, la trabajadora del supermercado, la trabajadora que está en el campo, la campesina, eso no están planteándose el problema inclusivo, que yo creo que hay que hacerlo. Se están planteando un problema de hambre, material, de puestos de trabajo, claro, y evidentemente el discurso de género, un discurso que llega a los sectores medios, que es donde curiosamente ha tenido una influencia. Muy brevemente, Ana, ¿estás de acuerdo con esto que estaba diciendo Marcos? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es lo que le trataba de intentar decir antes. O sea, creo que hay un lenguaje que no entró ahí. Estoy muy de acuerdo que ha sido muy violento la cantidad de gente con una altanería diciendo que nuestro pueblo, el pueblo pobre finalmente, no ha tenido la herramienta. No estoy de acuerdo en absoluto. Y también agregaría también que todas las contradicciones respecto a este gobierno, que hay que decirlo también, o sea, un gobierno que usó todo el imaginario del pueblo mapuche con las banderas y tal, y en la semana previa a la elección toman preso a Héctor Yantuli y a su hijo. O sea, todas las detenciones que ha habido con la represión en Hualmapu es brutal, y miremos lo que está pasando hoy día con los estudiantes secundarios, está brutal. O sea, ustedes miran la imagen hoy día de la represión de los estudiantes secundarios que están haciendo hoy día, de nuevo están tomándose los metros, y el gobierno está silenciado, está silencioso totalmente. Entonces, es lo que decía, esa esquizofrenia que decía el compa, me parece totalmente una lectura a la cual yo me alineo totalmente. María Eugenia Rodríguez Palop nos tiene que abandonar, pero quiero que antes haga una conclusión. ¿Esto lleva hacia dónde? Bueno, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo con las apreciaciones que ha hecho aquí nuestro compañero, y desde luego no por completo. Creo que hay parte de verdad y parte que no. No sé si hemos leído la misma Constitución. Y por otra parte, creo que el hecho de que las mujeres
o ciertos sectores se hayan opuesto a la Constitución no se debe exclusivamente al texto constitucional. Creo que se debe también a un determinado contexto que tiene que ver con lo que ha dicho Ana, que es la decadencia, en cierto modo, en la que ha entrado el gobierno de Boric en estos últimos tiempos y la incompetencia en algunos puntos que ha demostrado, que yo creo que son importantes y que se deberían también destacar aquí. Ha habido un plebiscito también, hay que reconocerlo, contra el propio gobierno de Boric, y en esa lectura sí que coincidimos. En la lectura del texto constitucional no, y en relación al Tratado de Libre Comercio, dado que ha aludido a eso, el Tratado de Libre Comercio ya se cerró técnicamente en la época de Piñera. De hecho, lo que se ha planteado por parte del gobierno de Boric, y en concreto por parte de Ahumada, es la posibilidad de modificar en buena parte ese tratado. Justamente con el rechazo de la Constitución es cuando la Unión Europea ha vuelto a resucitar el tratado tal como está, porque consideraba que si se aprobaba la Constitución habría que volver sobre ese tratado para modernizarlo. De manera que algo hay en la Constitución que no coincide plenamente con los tratados de libre comercio. Yo estoy en la delegación de Chile, hoy justamente vamos a discutir sobre el Tratado de Libre Comercio, o sea que no es exacta. Y tengo que decir, no me ha parecido exacta la apreciación que ha hecho el compañero. En relación a la conclusión final, que en efecto me tengo que marchar y vosotros también tenéis que cerrar, yo diría que la Constitución de Chile es una buena Constitución, evidentemente es perfectible como todas, que ha sido rechazada en buena parte por lo que se ha dicho aquí, porque ha habido una distancia entre lo que seguramente el pueblo quería y podía entender o estaba en disposición de entender y lo que se ha expresado en la Constitución, pero sobre todo una distancia enorme de siglos entre la élite chilena, que está en el siglo XIX, y una Constitución que está en el siglo XXII. Me parece que con la que no ha contestado la Convención ha sido fundamentalmente con la élite, que además ha usado también la presión mediática para hacer llegar sus bulos y su desinformación. Yo creo que hay otras cuestiones, y aquí no me voy a detener, que como he dicho tienen que ver también con un contexto económico que sufrimos todos de inflación y con el contexto político que ha generado el gobierno de Boric, que no ha sido del todo satisfactorio. Nos la dejas votando para rematar, porque para terminar queríamos hablar de los bulos. María Eugenia Rodríguez Palop, como siempre, amiga, gracias por estar en estos micrófonos. Gracias a vosotros. No vamos a entrar en debate, pero está muy interesante, cada uno habéis expuesto vuestras posiciones. Como os decía, hablemos. Es muy interesante porque todo, al fin y al cabo, están hablando de cómo percibe la población y qué información le llega y cómo la interpretan. Entonces, vamos a hablar de uno de los grandes enemigos que ha tenido la Constitución de Chile, los bulos. Mi mamá aparece como votante. Mi mamá hace 40 años, va a cumplir 40 años el próximo año que está fallecida. Mi papá tiene 39 años fallecido y parecen como votante. Mi abuelita nunca vivió, no conoció Santiago, tengo la idea que ella nunca había salido entre Nacimiento y Ronaico, Negrete y Concepción. Escuchamos un audio que circuló por las redes sociales en donde una mujer aseguraba que su madre, su padre y su abuelita, todos muertos, figuraban fraudulentamente como votantes. Lo que era un fraude era este vídeo y tantos otros, porque esta Constitución del siglo XXI se ha tenido que enfrentar a uno de los problemas de nuestro tiempo, como decías, las noticias falsas. Además, Chile es un país con una concentración mediática que tomó partido mayoritariamente por el rechazo en este plebiscito. Hemos querido llamar a uno de nuestros podcasts favoritos, ya las habéis escuchado por aquí otras veces, son las raras. Sí, Cata May es compañera de este magnífico podcast, Crudos Días. Hola amigas y amigos de Carne Cruda, muchas gracias por esta invitación. Es un placer, como siempre, tenerles en Carne Cruda. ¿Los medios de comunicación chilenos han tomado partido activamente por el rechazo a la nueva Constitución? Bueno, para responder esa pregunta, primero tengo que explicar que en Chile hay una concentración brutal de medios de comunicación. Algunos de esos medios pertenecen a algunos de los empresarios más poderosos del país. Y esos empresarios obviamente estaban en contra de la propuesta de nueva Constitución que les iba a quitar poder. Entonces, por ejemplo, La Tercera, que es el diario más importante de una de las dos cadenas de diarios que existen en Chile, apoyó públicamente en una editorial al rechazo. Y también, por ejemplo, El Mercurio, que es el otro diario más importante de la única otra cadena que existe de diarios en Chile, es un medio abiertamente conservador y de derecha y le dio un espacio infinito a columnistas de su sector para que dijeran lo que quisieran sin contrapeso. Y esto no fue solamente en el periodo de campaña, esto fue durante todo el año en que trabajó la Convención Constitucional.
Los canales de televisión, por otra parte, farandulizaron por completo a la Convención Constitucional y a todo el proceso, también durante todo el año en que esta funcionó. Entonces, en ese contexto se perdió por completo la discusión de fondo. Y las radios más populares, por otra parte, aceptaron plata, dinero de empresas fantasmas, sin integrantes conocidos ni fiscalización, y publicaron masivamente publicidad del rechazo. Esos son solo algunos ejemplos. Entonces yo diría que el rechazo jugó con mucha ventaja en estos términos. Y Cata, ¿cómo crees que ha influido esa campaña mediática en el resultado del plebiscito? Yo creo que influyó tanto como lo hizo, por ejemplo, en el triunfo del Brexit, de Trump, de Bolsonaro. Creo que estas cosas operan de una forma subterránea pero muy profunda. Entonces acá, por ejemplo, a muchas personas se les convenció de que la nueva Constitución les iba a quitar las casas o les iba a quitar sus pensiones. En este sentido, el rechazo hizo una campaña del terror, sin propuestas, y fue muy efectiva, lamentablemente. ¿Y desde los partidos del apruebo se han cometido errores que la derecha haya podido aprovechar desde los medios de comunicación? Claro, yo creo que sin duda. O sea, por ejemplo, la Convención Constitucional nunca tuvo un plan de comunicaciones que estuviera a la altura del desafío. Y de hecho la directora de comunicaciones renunció a principios de este año y salió criticando públicamente la falta de presupuesto y de voluntad política de la mesa directiva de la Convención para enfrentar este tema. Entonces, lo que yo pienso que pasó ahí fue que, como el apruebo ganó con un 80% en el plebiscito de entrada, el triunfo en el plebiscito de salida se dio por sentado. Y obviamente eso fue un error gravísimo. Cata May, compañera del podcast Las Raras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas de Carne Cruda, por la invitación y también por estar pendientes de cómo va este proceso chileno. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Recomendamos siempre escuchar Las Raras y en concreto los episodios que han dedicado a entender el proceso político y social que está viviendo Chile. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea. No podía faltar en este programa de Chile la voz de Víctor Jara con su Derecho a vivir en paz, un himno imperecedero que también ha sonado durante todo este proceso constituyente. Esta constitución no ha podido ser, pero Chile mantiene su propósito de pasar página y relevar la constitución del sanguinario dictador Augusto Pinochet. Y el pasado domingo 4 de septiembre, como escuchábamos, anunció el presidente Boric, arrancó un nuevo proceso constituyente. Brevemente, vamos a terminar. Marco, ¿ahora qué? Quería, si se me permite, ya muy sé que te pido muy breve, que estamos muy fuera de tiempo. La política del miedo la conozco desde que tenía 15 años. ¿Qué va a hacer la derecha? Pues lo de siempre, es decir, bulos, mentiras. Por lo tanto, eso no afectó necesariamente, afectó en su parte. Segundo, en Chile sí hay una concentración de medios, pero tanto los gobiernos de la concertación como Nueva Mayoría, como Boric, no ha querido pagar la indemnización del CIADE al Clarín de Chile, que son 500 millones de dólares que podría haber permitido hacer realmente la prensa, que era de Víctor Pey, un español exiliado en Chile. ¿Ahora qué? Ahora evidentemente la Constitución no va a ser muy distinta del borrador que se ha elaborado, se va a hacer por el Congreso, que es lo que pide, entre otras cosas, Ricardo Lagos y los demás, es decir, volver un poco a lo que fue el debate de Alessandri en el 25. Es decir, por una parte convoco a la Asamblea, pero por otro un grupo de expertos, ¿no?, que la va a hacer y después con eso. Si le das al Congreso, que es poder constituido, donde gana la derecha, pues evidentemente lo que va a haber es un pulido en ese acto. Constitución va a haber. El debate no es la Constitución de Pinochet, esa dejó de existir en 2005. Cuando yo decía que era la Constitución de Pinochet en el 2006, me llovían las críticas porque se decía que la firma no era de Pinochet, sino de Ricardo Lagos y Bachelet. Entonces, no montémonos realidades que no son. Ana, ¿y ahora qué? Luchar sin transar, avanzar, hacer música, articularse. No, sin transar. O sea, yo creo que, no sé, por
respeto a los que no están entre nosotros hoy día, por respeto a los presos políticos de la revuelta, por respeto a los presos políticos mapuche. Yo creo que hay que seguir articulándose, o sea, no podemos decaer. Hay mucha gente que está con o sin las urnas, siempre organizándose de distintos lugares periféricos, y eso hay que recordar que esta constituyente, que bien con el tema de la votación, fue gracias a millones de personas que marcharon por las calles, gente anónima, y por ellos también no se puede olvidar. Entonces yo creo que hay que seguir empujando esa energía con ímpetu, con fuerza, con alegría, con rebelde alegría también. Yo creo que si no nos vamos a decaer, y insisto, o sea, por las compañeras de mi mamá, por mi madre, por mi padre, mi abuela, por todos los familiares, los muertos y los muertos de sus muertos, y por todos nuestros muertos, yo creo que hay que seguir. Y por los vivos. Y por los vivos también, es que es por los vivos, pero claro, por la memoria y por la impunidad. Yo creo que hay que seguir, yo creo que eso es lo que se viene ahora, como seguir empujando, porque sabíamos, o sea, te lo dije en mi caso, va a ser difícil, o sea, no seamos tan ilusos. Y terminé peleando con mucha gente que dicen que yo era como mala onda, decían, no, pero es que tomemos la temperatura, o sea, va a estar difícil esto. Claro que y ante eso hay que seguir, siempre. No seamos ilusos, pero no perdamos la ilusión. Siempre hay que seguir. Exactamente. Ana Tijoux. Que la esperanza es lo último que se tranza. Eso es. Gracias por ser corresponsal y reportera de esta República Independiente de la Radio. Un abrazo muy fuerte. Soy lo mejor de lo peor. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Marco Roitman, gracias también por haber estado de nuevo aquí. Nosotros por invitarme. Otra vez a ver si tenemos más tiempo, porque en estas píldoras queda... Pero muy bien ha quedado resumido lo que querías decir. Gracias. Escúchenos en directo a las 10 de la mañana en Spreaker, Instagram, Twitch y en carnecruda.es. Easy listen for the easy listeners. Cuando decimos que con vosotros y con vosotras formamos una familia, no son palabras huecas, lo sentimos así. Sí, porque nuestros productores y productoras nos cuidan como una familia, incluso nos abren las puertas de su casa, esto es literal, porque lo han hecho este verano con nuestra compañera Celtia Tabeayo. Crudos días, Celtia. Celtia, crudos días. Crudos días, Javier, crudos días, Violeta. ¿Te quieres acercar? Sí, acércate. Venga, acércate, hasta, que sí. también somos familia aquí. Sí, es que estaba Marco Roitman saliendo del sitio donde estaba y entra Celtia aceleradísima. Yo no sé qué fallo he cometido hoy para no venir conjuntada con vosotros. Que hemos venido muy africanistas. Se me ha olvidado. No te lo he dicho, lo siento, Violeta. Quería Ha captar traído, toda la atención. ha traído un pedazo de vestido, un vestidazo que supongo que te has comprado en Senegal. Hombre, es que de Senegal me he comprado muchos vestidos y me he traído muchas cositas. Bueno, muchas cositas que vais a escuchar ahora. Explica cómo se te ocurrió irte este año de vacaciones a visitar a productores de carne cruda. Pues sin pensar, como casi todo lo que hago en mi vida. Yo no tenía las vacaciones planeadas y dije, me voy a hacer un productores por el mundo. Muy bien. Y conocer a esas personas a quienes les doy la turra por correo. Un planazo. Un planazo, claro. ¿Y cómo elegiste el destino? Porque productores por el mundo hay bastantes. Pues me acordé de un correo de una chica haciéndose productora que me había llegado unos días antes y que trabajaba en un proyecto muy chulo de cooperación en... Senegal. Y pues me fui al mapa que tenemos de oyentes por el mundo y 2 chinchetas que teníamos en Senegal. Qué bien. Y después de cabeza me salté la ley de protección de datos. Ay, Dios. Sí, directamente. Metí en el buscador de mi correo Senegal, salió algún que otro productor más y ya pues para adelante, ¿eh? Vamos, que acabe en Senegal como quien pudo acabar en Corea. Mientras no sea Corea del Norte, todo bien. ¿Y los productores? Pues con los brazos abiertos me esperaban, si es que son maravillosos. Lo Yo son. les escribí con la excusa de si era seguro ir a Senegal y todas estas cosas, y de paso que estaba allí, pues que me apetecía conocerlos y conocer los proyectos en los que estaban trabajando. Insensatos. No sabían lo que estaban ¿Y cómo lo montaste todo el viaje? ¿Tuviste que currarte mucho el trayecto, los viajes o qué? Pues me compré un billete el día 11 de julio y aterricé el 2 de agosto. Muy y ya. bien. Y ya está. Después reconozco que me cagué un poco de miedo, pensé que estaba un poco loca, Sí. y entonces le escribí Lo a estás. nuestra productora, no Javier, no, la productora de cabecera, Sara de Mozambique, que se vive en África desde hace muchísimos años, para que me tranquilizara, me diera algunos consejos y claramente me salvara el culo. Oye, Celtia, me hace muchísima ilusión, pero muchísima, ir formando red. Es una red súper bonita, la de los productores y elaboradores de carne cruda, y me encanta que viajes y que sea, como haberos cruzado y que te vayas a quedar en casa de Juan. Creo que no va a haber mejor anfitrión en todo
Dakar para la llegada. Senegal me han dicho que es heavy metal. Disfruto un montón. Y bueno. Juan, ¿no? Sí. Yo soy bestia. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy tranquilo. Vamos, que te faltó tiempo. ¿Y quién es ese Juan a quien saludas? Pues eso era en el aeropuerto de Dakar. Pues Juan era un pobre diablo que pasaba por ahí, vamos. Hombre, un pobre diablo, no, un respetito. Que Sara le encasquetó a su mejor amigo que vivía en Dakar, ¿Sí? que se encargara de mí. Toma Es ya. que hasta volaba en mi mismo avión. Es que todo eran señales, Oh. Javier. Juan es fundador de Basurama, Anda. que es un colectivo dedicado al estudio Sí. y actuación de los procesos productivos y la generación de desechos, y buena falta le hace a Senegal, hay que decirlo. Y él se volvía allí a desmantelar su casa, le vamos a llamar Juan I, porque Como él el se Papa. marchaba y le cedía el piso a otro Juan II. Ajá. Y entre tanto, pues también estaban por ahí unos amigos de Juan II de visita, y yo, que volveré a esa parte más adelante. A ver, sí, céntrate porque entre Juan en el Vaticano está aquí entero y no continúa por el viaje. ¿Por dónde iba? Venga, pues yo Por estaba en la Dakar. senda. Yo estaba en Dakar haciendo un poco de turisteo. Sí. Fingí hablar francés, no Coge- llegué muy lejos ¿Eso con cómo esto. se finge? Poniendo así boca de... El piñoncito. Mira, horrible. Era una mezcla de gallego-catalán con italiano, mezclando je m'appelle, oui, y je suis très désolé. Vale, Vamos. muy bien. Al final, Google Translator es maravilloso. Sí. Yo escribía, traducía, le daba al play y así era como Muy yo me bien. movía. Sufrí una tormenta tropical que anegó toda la ciudad y me atacó un mono, ¿Cómo? lo normal. ¿Que te atacó Lo un del mono? mono, cuéntalo, por favor. Tío, lo del mono es una movida. Yo estaba en una reserva y me habían dicho, bueno, en Senegal hay un montón de monos por todas partes. Hay monos. Y me dijeron, no te preocupes, tú no le des de comer. Pues yo estaba en la reserva, me pedí un café, nadie me dijo nada, y fue coger el azucarillo y lejos ya vi un mono. Yo le tengo una fobia, es que me da un asco, lo siento. Ay, pobre mono. Correr. Y dije, no puede ser. ¿A por o sea, ti? no puede ser. Vacié medio azucarillo y os lo juro, es que entró derrapando en mi mesa. Yo puse una cara de pánico, solamente grité, help, help. Y una señora me dijo, ¿quiere el azúcar? Primero le tiré el sobre del azucarillo y después le tiré El café. platillo, el café y todo. Ay, pobre todo, mono. y el pocillo, todo junto así. Bueno, horrible. Odio a los monos. Y después de este encuentro terrorífico con un mono, Pues de ahí me fui a Gandiol, ya para conocer el primer proyecto de una de nuestras productoras, Laura. Hola Celtia, ¿qué tal? Oye, qué pena, pues no me vas a pillar en Senegal a mí, que me voy a Galicia de vacaciones en agosto, pero te pongo en contacto con Jadim y con el equipo que hay ahí en terreno en Jajatay, y ya verás cómo te enseñan todos los proyectos de la asociación y todo lo que hacemos por allí. Venga, un besazo, pásalo bien. Laura no está, Laura se fue. Sí, vaya por Dios, Laura no estaba, Laura se había ido precisamente a Galicia mientras tú ibas a Senegal, el mundo al revés. Es que ya te digo, en mi mente mi plan sin fisuras estaba empezando a tener grietas. Sí. Laura no estaba, pero Jadim sí. Jajatay es, podemos decir, una asociación que trabaja para el desarrollo comunitario. Dentro de ese desarrollo comunitario pues hay temas que no podemos sacar de ello, como por ejemplo el medio ambiente, las migraciones. Bueno, de ese concepto Jajatay tenemos un centro cultural para promover la cultura, luego tenemos una radio comunitaria, luego tenemos una aula infantil para los niños que hemos creado con botellas de plásticos, la radio que hemos construido con ruedas de coches, neumáticos, y todo eso pues sensibilizando a través de nuestras construcciones, en plan de que se puede reciclar, ¿no? Salam alaikum mbokk ak xarit yi dal leen jàmm ci seen Radio con ruedas de coche. Por favor, no puedo estar más fascinado. Es una fantasía todo lo de Jajatay. Su fundador, Mamadou Dia, llegó en patera a España en 2006 y después de 8 años decidió volver a su Gandiol natal para crear el dorado que había venido a buscar aquí. Su dorado a su forma. ¿Cuánto tiempo decías que tenía para esto, Javier? No mucho, pero bueno, Venga. trata de Pues, contar todo lo que puedas. La impresión que yo tuve allí es que el Ayuntamiento de Gandiol estaba presente por su ausencia y que era Jajatay realmente la que allí estaba trabajando. La que hace comunidad, la Totalmente. que organiza Tiene un la montón vida de acuerdos con el Ayuntamiento de Bilbao como con otras instituciones españolas, y ahora mismo pues tienen un centro de salud, tienen 5 o 6 escuelas infantiles que están trabajando en todo Gandiol, centros de formación para soldadura y carpintería, desarrollo de la agricultura y de la ganadería local, e intentan dar oportunidades a los jóvenes que se quieren quedar allí, y los que no se quieren quedar ya lo sabemos. Migrar es un derecho.
Le mando desde aquí un besazo enorme a Harim. Le agradezco el té tan rico que hizo y lo bien que canta, que lo estáis escuchando. ¿Cómo te lo pasabas, Fue una full experience, ¿eh? O sea, me río de lo que venden por ahí del paquete experiencia, vive tu propia. La experiencia de verdad fue, Viajes fue la mía, totalmente. O viajes carne cruda. Carne cruda. Y de allí de Gandiol me fui a la decrépita San Luis, donde me cagó un murciélago o me vomitó, no lo tengo muy claro, la gravedad como actúa en todo esto. Claro. Y ahí me reencontré con los amigos de Juan II, ¿os acordáis? Sí. ¿Qué me dicen? Es que no te lo vas a creer. Le dijimos a Juan II que estuvimos con una gallega que trabajaba en carne cruda y resulta que Juan II es productor y se sabe hasta tu apellido, Tabeayo. O sea, que, a ver, lo adivino. Te contaron esto y tú, ¡ping!, de cabeza para Dakar. Vamos, me monté en un set class al momento, sufriendo un manspreading de manual durante 4 horas que ni haciendo palanca ese hombre cerraba las piernas. Y para una vez que alguien me conoce, pues es que era muy fuerte. O sea, no solamente había ido a conocer productores, sino que es que me los estaba encontrando. Es un micrófono muy guay, es como estar en casa. Para mí carne cruda es parte de mi vida, parte muy guay de mi vida. Y ahora, de manera especial, espero serlo yo también para él. Claro. Me dio posada, me presentó a su familia y me hizo sentir parte de ella. Quedé con él en una de las terrazas de la playa de Angor y allí le hice pasar el examen de carnecruidad. O sea, estaba en los 2 festines, estaba en una grabación en directo, estaba en la presentación de Javier del libro de poemas, tanto en Madrid como en Barcelona, con Seward. Guay, vamos. O sea, este hombre, Juan, es como mi hermano, o sea, como mi sombra. Sí, lo vamos a nombrar embajador oficial de carne cruda en Senegal y bueno, yo creo que en parte del extranjero. Y tenía todo nuestro merchan, todo. Y además de ser productor en Senegal, pues estaba desarrollando un proyecto con Cruz Roja en Senegal. Consiste en dar asistencia humanitaria a personas que están migrando en las principales rutas migratorias que salen principalmente de Senegal y Gambia hacia el norte de África y hacia el noreste de África. Esas son las 2 rutas principales. Entonces, les damos asistencia humanitaria en salud, alimentación, kits de higiene y de vestimenta, asistencia legal, consejo y protección y en el caso de Gambia también asistencia marítima para aquellos que van en patera y que naufragan, un operativo. En tierra tienen puntos de seguridad humanitaria que se basan en que estudiaron cuáles eran aquellos lugares de mayor afluencia de personas en camino y se colocaron unos kioscos con voluntarios que les informan de cuáles son los riesgos de la migración o les dan la ayuda en función del programa que tienen ellos en ese momento. Ni animan a migrar ni desincentivan la migración. Y lo que nunca falta en esos puntos es el parchís, que por cierto es un invento español. Bueno, algo bueno teníamos. Sí, algo bueno teníamos que tener. Se estaba genial en esa terraza y con los pies en la arena, lo tengo que decir, y el musiqueo, pero tocaba seguir viaje del sofá de Juan en Dakar al sofá de Esther, nuestra productora madrileña en Shiggin Shore, con quien quedé en un restaurante a orillas del río Casamance para que nos contara qué hace ella en Senegal. Para que os ubiquéis, Casamance es la parte de Senegal que hay justo después de Gambia, entre Gambia y Guinea-Bissau. Llevo 2 años y medio aquí, justo antes de la pandemia. Me vine a vivir aquí, afortunadamente. Y estoy trabajando en un proyecto con una ONG española que se llama AIDA. Trabajamos principalmente con grupos de mujeres con diversidad funcional, que son artesanas. Estamos impulsando que pues que tengan una actividad productiva, ¿vale? Para que puedan ganarse la vida y intentamos que esos productos se vendan, principalmente están destinados al turismo. Cuando dices después de Senegal, te refieres al sur. Sí, me refiero al sur de Gambia, al norte de Guinea-Bissau. No sé si es que soy gallega, si es que hablamos de otra manera, pero yo... No, si era por aclarar. Oye, efectivamente. me parece maravilloso lo que hacía Juan, al que le mando un abrazo enorme, y me parece maravilloso lo que hace allí Esther. Y es que muchas de estas mujeres se encuentran en silla de ruedas debido a enfermedades como la polio. Casamance es una región rural de Senegal y si no llega a ser por organizaciones como en la que trabaja Esther, muchas de estas mujeres nunca habrían salido de sus casas. ¿Y qué hiciste allí con ella? Bueno, pues me enseñó la ciudad, alguna birrita cayó y me dijo que cuando leyó mi correo que alucinó. En ningún momento
Pensaba que era la única oyente de Carne Cruda en Senegal, pero tampoco era consciente de la comunidad que podía haber. Una comunidad basada en el couchsurfing, préstamo de sofases. Es que eso Sofares, los sofares. Eso es lo mejor, es que fue lo mejor, ¿no? En uno de sus pisos del bloque en el que vivía Esther, pues había una fiesta, la puerta siempre abierta de todas las casas, un montón de gente comía y cantaba en lengua criolla. Si es que yo al principio pensaba que me estaban hablando en gallego. Bueno, tú es que ves gallego por todo el mundo. Sí. Total. Bueno, el paso fronterizo a Guinea-Bissau, como dijimos, está a unos pocos kilómetros de allí, ¿no? Y en otro piso una mujer mayor molía en un mortero gigante. Y el día siguiente, cuando me marché, las cosas seguían exactamente igual. La fiesta y la mujer. Vaya viajecito te estabas marcando, amiga. La vida, Javier, la vida. Y aprovechando que Esther tenía que viajar cerca de mi siguiente destino, me fui a Jacken-Olof, en la misma región de Casamance, un sitio del que no querrás marchar si tienes la suerte de tener como anfitriona a nuestra siguiente productora. Soy Mariana, soy de Donosti y ahora vivo entre Jacken-Olof, que es un pueblito chiquitín al sur de Casamance, en Senegal, y Donosti. Y es que daba igual que estuviera John Dakar que en San Luis, que cada vez que hablaba de esta región, la Casamance, siempre salía el nombre de Mariana, y yo lo corroboro. No hay mejor manera de conocer esta parte de Senegal que con la Donostiarra. Y en su centro cultural me planté, o mejor dicho, me llevó Esther en su coche. Kasumai. Kasumai. ¿Qué es eso? Es el saludo y un bucle en donde uno cae y si no eres hábil no eres capaz de salir de ahí. Vamos, tú dices Kasumai, Kasumai bare, Kasumai, Kasumai bare, Kasumai. Y alguien tiene que decir yeah para cortar. Ah, vale. Mola. Tú dices yeah y ya pasas al Me encanta. Esto lo vamos a tener que adoptar aquí, ¿eh? Sí, eso mola, ¿eh? Mola. Y puedes seguir así hasta el infinito. Así, hasta el infinito y más allá. ¿En qué se escucha aquí? Pues así sonaba mi primera noche allí. Y es que todo mi viaje tenía banda sonora. Es que es insultante cómo bailan niños que no se tienen ni de pie y mueven la cintura, que yo me da una vergüenza loca. A ver. Y es que allí alguien hacía palmas y aparecía todo el pueblo directamente a bailar. El sitio es que es una maravilla, el manglar. Cogimos una lancha, pudimos ver miles de pájaros anidando, garzas, pelícanos, Martín pescadores, intentamos pescar. ¿Y qué pescasteis? Nada, y además perdimos la caña y el ancla. Joder. Y te lo juro, o sea, todo era como a mí me echan de aquí. O sea, y una de las cosas más bonitas que viví fue estar de noche en un campo rodeado por cientos de luciérnagas. Qué hermosa allá imagen. donde miraba había luciérnagas encendiéndose y apagando. Lo que queda claro que nosotros lo único que hacemos aquí es destruir lo que nos rodea y acabar con las maravillas de destruir la belleza del mundo. Y volviendo a Mariana, ¿qué hace ella allí? Sí, porque yo me enrollo como, yo qué sé. Pues su camp, que es como se llaman a los hoteles allí, es un espacio público de encuentro que el pueblo usa según sus necesidades. Hay un futbolín, un proyector para cine y hacen muchas más cosas como charlas, talleres de formación para mujeres o cualquier actividad que el pueblo quiera realizar. Las puertas están siempre abiertas y siempre había gente. Yo la primera vez que vine fue hace 12 años y los 6 últimos he estado viviendo aquí. Y bueno, la verdad es que me atrajo el venirme a vivir mi pareja, que es de este pueblito, y luego que la gente es maravillosa y que aquí cada día estás aprendiendo, tienen unos valores que ojalá los pudiéramos tener nosotros allá. Son puro amor, derroche de generosidad y es gente extraordinaria que, o sea, yo todos los días aprendo algo nuevo de ellos. Choca llegar a un sitio donde no existe el individualismo y en donde lo más importante es la comunidad. Sin el de al lado no somos nadie, me decía, y hay que vivir repartiendo y compartiendo. Bueno, acabas de resumir el lema de este programa, que se hace en abierto porque aquellas que pueden aportan dinero por ellos y por los demás. Uno para todos y todas para uno. Tenemos una desinformación tremenda sobre lo que pasa en África. Nos llega solo la imagen del niño con el moco colgando y África y Senegal son mucho más que eso. Hay que viajar y conocer para quitarnos muchos prejuicios. Boy, Ousman, Chiquimá, Ndey, Bay, Luca, Malik, Lamin y un grupo de españolas que me encontró allí que también escuchan Carne Cruda. ¡Abrazo para ellas! Forman parte de esta comunidad, pero me gustaría acabar dándole las gracias de una manera muy especial a Laura, Juan I y II, Esther y Mariana, por tratarme tan bien, abrirme las puertas de sus casas. Cada uno de sus proyectos son maravillosos, cada uno con impactos diferentes, más locales o menos, pero siempre pensando en ayudar
a que la gente esté bien. Qué bonito. Me está emocionando muchísimo esto que acaba de pasar aquí. Yo también quiero que mantengáis esta emoción dentro de vuestro cuerpo ¿Sí? para escuchar el último mensaje que tengo para vosotros. Le mandas un saludo al equipo. Por supuesto, pero no solo un saludo, os invito, estáis mega invitados a que vengáis aquí y os paséis una semana en este espacio. La maleta, yo ya la tengo. Y grabéis desde aquí vuestros programas. Esta mujer no sabe lo que dice. Yo creo que ya empiezo a sospechar algo No hay porque... manera de echarle de aquí. Bueno, pues muchas gracias, Mariana. A vosotros. ¡Agur! Senegal. 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 Qué bonitas y qué bonitos sois, madre mía. Ay, bueno, Mariana, cuidado que igual aparecemos por ahí. Gracias, Celtia, por hacerte querer tanto aquí y en cualquier parte del mundo. Quieto, Javier, que te tengo que presentar a un par de productoras que tenemos aquí, que Anda. han venido Sí. desde Extremadura. Acercaos a los en la micros, raya. acercaos a los micros, por favor. Belén y Ángeles, que han venido hoy exclusivamente para vernos nosotros. A mí, han venido a verme a mí porque sabían que yo iba a hacer por esto. favor, Porque claro va a que llevar sí, este claro que vestido sí. de constelación Bueno, que es lleva. que estás tan guapa, por favor. Es que es una maravilla. La vida, Javier, la vida. La vida, cuando te trata bien, pues tú también le devuelves cosas buenas. Preséntanos a estas dos mujeres. ¿Habéis venido desde cuántos kilómetros? Desde Valencia de Alcántara, pegada a Portugal. Y solo para vernos. Sí, yo he hecho 40 años y me lo he autorregalado. ¡Muchas felicidades! ¡Qué guay! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, ya que estáis aquí presentes, en nombre de todo este equipo que hace este programa, muchísimas gracias por hacerlo posible, porque pasan cosas tan maravillosas como esto que acaba de contar Celtia, que casi se me caen las lágrimas. Jo. ¿Qué os ha parecido? Buah, ha sido una pasada increíble. Muchas gracias. ¿Os ha gustado ver el programa aquí Sí, cerquita? sí, ha sido, vamos, a prueba de nervios. Veo aquí, madre mía. Sí, hay mucha tensión. Sí, Se palpa la tensión. ¿Y por qué ser productora de Carne Cruda? ¿Por qué lo escucháis? ¿Por qué os gusta? ¿Por qué lo apoyáis? Uf. Bueno, yo es que desde que os descubrí, no sé, es que soy un poco radical de Carne Cruda porque solo escucho Carne Cruda, o sea, no veo la tele, Igual no hay que escucho abrir otra un poco la radio, paleta. ya. Sí, entonces es que eso es increíble, tocáis tantos temas, no sé. Qué bien, te has venido con una compañera que no dice nada. Sí. Tú también escuchas Pues, Carne Cruda. Yo la escucho gracias a Belén porque ella es Ella la te que la- comparte los programas, los que más le han gustado, nos dice... Hay reseñas del programa de Carne Cruda. Bueno, hoy Sí, os sí, recomiendo hay especialmente esta recomendaciones. semana, me ha encantado porque... Sí, claro. Qué bien. Nos recomienda y yo le agradezco un montón que haya tenido este descubrimiento. Oye, ¿y qué os parece que haya una nueva presentadora, esta estrella rutilante de la radio? Fenomenal y lo haces muy, muy, muy bien. Ay, ¿Verdad que gracias, sí? Majas, es que ¿Verdad estoy que sí? empezando. Yo estoy por irme ya. No, Y te lo voy ¿dónde vas dejando. tú ahí, quieto ahí? Me Bueno. encantó lo que dijiste el otro día de lo de que te había dicho una productora que le gustaba ver cómo ibais creciendo. Sí. Y es verdad, Sí, es sí. precioso. Literal. Bueno, que me emociono. Gracias por estar aquí, por venir y por vosotras. hacer lo posible, de verdad. Muchas y gracias. por vernos aprender y crecer en directo. Bueno, pues el viaje de Celtia con los productores y productoras en Senegal nos va a servir para contar otra hermosa novedad de esta temporada. Sí, porque queremos conocer a toda esta gente que nos apoya por el mundo, así que vamos a crear un álbum de voces de la familia, será como nuestro propio árbol de parentesco y se llenará con vuestras historias, con vuestras vidas y con todo lo que queráis contarnos sobre vosotros. Hemos abierto teléfonos, redes y agendas. Podéis hacernos un resumen de vuestra vida, de vuestra historia, de quiénes sois, de por qué tenéis algo que contarnos en el email de Celtia, productores@carnecruda.es y en el teléfono del programa 717-717-970. No os preocupéis, porque yo los voy a recibir atentamente. No tengo planificadas las vacaciones. El año que viene. Bueno, es mentira. Me voy a Mozambique a ver a Sara. Muy bien, ya Sara, otro está besazo para ti. previsto. Pues cuando nos contéis, ya nosotros nos pondremos en contacto con vosotros para grabar vuestras voces y hacer hueco en este álbum que lo vamos a ir completando a lo largo del año y que escucharéis aquí en el programa, claro. Bueno, pues gracias por acompañar, gracias por ser la familia, gracias por estar junto a este equipo formado por Eva López, Celtia Tabeayo, Paz Galeana, Ray Sánchez, Marta González, Elena Gómez, Rocío Gómez, Álvaro Vega Violeta Muñoz, y Javier Gallego. Crudo. Y que la radio... Os acompañe. Hasta la semana que viene. Bueno, mañana tenéis derroteros. Ay, sí, mañana Sí, paseamos. mañana hay derroteros, Mañana paseamos pensando No- con Santiago al No Bártico. irse todavía. ¿Qué tal tu primera semana? No está mal. No está mal. Yo creo que lo has hecho fenomenal. Gracias, Se Javier. está orando. Tú porque me miras con buenos ojos. No, yo es que te quiero mucho.